El destino de la literatura es, a menudo, un juego cruel de azar y testarudez. Existe una estirpe de escritores cuya voz solo logra ser escuchada cuando el silencio de la muerte ya es absoluto. Esta paradoja de la gloria póstuma nos enfrenta a una pregunta inquietante. ¿Cuántas obras maestras se habrán perdido en el fuego o en el olvido por la falta de un albacea lo suficientemente audaz? El caso más paradigmático es, sin duda, el de Franz Kafka. Antes de morir en 1924, el autor checo dejó instrucciones precisas a su amigo Max Brod. Cada manuscrito, cada diario y cada carta debía ser quemada sin ser leída. Si Brod hubiera sido un amigo fiel a la voluntad del difunto, el siglo XX carecería del proceso, carecería del castillo. El mundo ciertamente no conocería el adjetivo kafkiano. Gracias a esa traición necesaria, la obra de Kafka se convirtió en el espejo donde se reflejó la angustia del hombre moderno frente a la burocracia y frente a lo absurdo. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre Kafka y el autor que nos ocupa hoy. Mientras Kafka escribía desde una reclusión casi mística, con una ambivalencia profunda sobre el valor de su obra, John Kennedy Toole deseaba desesperadamente ser leído. Para Toole, la falta de publicación no fue una elección estética, sino una sentencia de muerte. Su obra, La conjura de los necios, no esperó a un amigo traidor para salir a la luz, sino a una madre cuya obstinación rozaba la locura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos por aquí en este espacio donde regularmente hablamos de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, hoy hablamos de La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribir, etcétera, etcétera, etcétera. La historia de John Kennedy Toole es una de las crónicas más desgarradoras de la literatura estadounidense. Nació en Nueva Orleans en 1937. Toole era un hombre de una inteligencia brillante y un sentido del humor corrosivo. Escribió La conjura de los necios a principios de los años 60, principalmente durante su servicio militar en Puerto Rico, utilizando una máquina de escribir prestada. Al regresar a su ciudad natal, Toole envió el manuscrito a la prestigiosísima editorial Simon y Schuster, y el editor Robert Gottlieb, quien reconoció el talento de Toole, mantuvo una correspondencia que duró más o menos 2 años con él, pidiéndole revisiones constantes. Sin embargo, Gottlieb finalmente rechazó la novela, argumentando que, aunque era divertida, no trataba de nada en realidad. Este rechazo fue el golpe de gracia para una psique que ya era demasiado frágil. Toole, quien luchaba con una relación asfixiante con su madre, una sexualidad reprimida y una creciente paranoia, se hundió en una depresión severa, y en 1969, a los 31 años de edad, conectó una manguera de jardín al escape de su coche y se suicidó por inhalación de monóxido de carbono en una carretera solitaria en Mississippi. Tras el suicidio de su hijo, Thelma Toole encontró el manuscrito mecanografiado de la novela y, convencida de que su hijo era un genio, dedicó los siguientes años a enviar el manuscrito a innumerables editoriales, recibiendo rechazo tras rechazo tras rechazo. El giro providencial ocurrió en 1976. Thelma
irrumpió en la oficina de Walter Percy, un renombrado escritor y profesor en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Percy, según sus propias palabras, intentó deshacerse de ella muy cortésmente, pero la insistencia de esta mujer fue tal que terminó por aceptar leer las páginas esperando encontrar un texto mediocre. Pero para su sorpresa, para su asombro, descubrió una obra maestra de la comedia más grotesca. Percy impulsó la publicación a través de la Louisiana State University Press en 1980. Un año después, en un acto, si quieren ustedes, de justicia poética que Tull nunca hubiera podido llegar a imaginar, la novela ganó el premio Pulitzer de ficción. La obra se convirtió en un fenómeno global, vendiendo millones y millones de copias y estableciéndose como un pilar de la literatura contemporánea. Entrar en las páginas de la Conjura de los Necios es entrar en el universo de Ignatius J. Reilly, uno de los personajes más memorables y repulsivos de la historia de la literatura. Ignatius es una suerte de Quijote moderno, un hombre de 30 años que vive con su madre en un barrio decadente de Nueva Orleans, viste una gorra con orejeras de plástico y posee una anatomía, digamos, expansiva, marcada por un sistema digestivo caprichoso. Él la llama su famosa válvula pilótica. Ignatius desprecia profundamente el mundo moderno, su cosmovisión está anclada en la Edad Media, admira a Boecio y su consolación de la filosofía, aborreciendo la falta de geometría y teología de la sociedad del siglo XX. Es un reaccionario, es un haragán profesional y un erudito arrogante que pasa sus días escribiendo una crítica demoledora contra la decadencia contemporánea en cuadernos Bichev. La novela es una estructura coral donde Ignatius, obligado por las deudas de su madre, debe salir a buscar trabajo. Sus incursiones laborales, que van desde una fábrica de pantalones al borde de la quiebra hasta la venta ambulante de hot dogs, cosa que hace con un uniforme de pirata, son vehículos para una sátira, digamos, feroz. Tull utiliza a Ignatius para chocar contra la hipocresía del capitalismo, contra el racismo sistémico, la vacuidad de la cultura pop y las pretensiones intelectuales de esa época, ¿no? Si bien la novela fue escrita en los 60 y publicada en los 80, su lectura en la situación moderna resulta inquietantemente profética. Ignatius J. Reilly es, en muchos sentidos, el prototipo del usuario, digamos, radicalizado de Internet del siglo XXI. Digo esto por varias razones. En primer lugar, digamos que es el troll original. Ignatius es el precursor de quienes hoy habitan foros y redes sociales vertiendo odio contra el sistema desde la comodidad del hogar familiar. Su superioridad moral basada en un conocimiento enciclopédico pero inútil resuenan con la figura del hater contemporáneo. En segundo lugar estaría, digamos, la desconexión con la realidad. En un mundo dominado por cámaras de eco virtuales, la incapacidad de Ignatius para interactuar con la realidad de forma funcional es un espejo de nuestra propia alienación. Él prefiere su visión del mundo antes
que los hechos que lo rodean. Y en tercer lugar estaría, digamos, la resistencia al consumo. Paradójicamente, el odio de Ignatius hacia el consumismo desenfrenado tiene hoy una vigencia renovada. Su crítica a la producción masiva y a la pérdida de valores espirituales resuena en una era de crisis climática y vacío existencial, aunque él lo exprese a través, digamos, de la glotonería y del egoísmo. La conjura de los necios es una obra que desafía las clasificaciones. Es una farsa, es una tragedia, es una carta de amor a Nueva Orleans y es un estudio psicológico profundo. El título, extraído de una cita de Jonathan Swift, lo resume perfectamente. Swift dice: cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los necios se conjuran contra él. Tull nos dejó un espejo deformante al reino de las desgracias de Ignatius, de su madre Irene, de la patética Mirna Minkov o del pobre patrullero Mancuso. Nos estamos riendo de nuestra propia incapacidad para encajar en un mundo que a menudo no tiene ningún sentido. La tragedia de Tull es que nunca supo que su hijo, el literario, se convertiría en un símbolo de resistencia contra la mediocridad, o quizás en la advertencia definitiva sobre lo que sucede cuando el intelecto se divorcia de la empatía. Leer esta novela hoy no es solo un ejercicio de nostalgia, es una necesidad para entender la comedia humana en la que seguimos atrapados, gritando a nuestra propia válvula pilórica mientras el mundo sigue girando. Hasta aquí por hoy. Les recuerdo que yo soy Jonathan Frías, que nos vemos y nos escuchamos por aquí en YouTube, en Spotify, y que me pueden leer los viernes en revista Los Cínicos. Compórtense.